Pues estamos aquí en San Francisco, en el Moscone Center, es el último día de ASCO GU y como todos los años dejan realmente lo mejor para el final, que es el cáncer renal. Entonces, en cáncer renal no se han publicado datos de un fase 3 alucinantemente nuevo, pero sí que ha habido muchos datos que nos van a ayudar en la práctica clínica a intentar hacer pequeños cambios para sobre todo identificar y seleccionar pacientes. Vamos a empezar por la adyuvancia. Los datos del Kino 564 hay algún pequeño dato, especialmente de cómo es la clasificación y cómo reclasificar a estos pacientes. Realmente el takeaway de esto es que seguimos sin saber exactamente cuáles son los pacientes que más se benefician. En principio, todos los pacientes son candidatos a utilizar un pembro adyuvante, pero en el propio Congreso se ha discutido cuáles pueden ser las características o por qué algunos fármacos, como el caso del atezolizumab, que es un anti-PDL1, ha podido tener menos eficacia en este contexto. En cuanto a la enfermedad avanzada, tenemos datos de nuevos subanálisis, especialmente del CheckMate y del COSMIC 313, que recuerdo que era el de los tripletes. Intentaba ver si realmente había un subgrupo el de pobre pronóstico, el de intermedio pronóstico, puede tener más impacto. Se ve que hay un impacto en PFS. Lo más importante, seguimos sin tener datos de supervivencia global ni en el de intermedio ni en el de pobre pronóstico, por lo tanto parece que a día de hoy los tripletes los tenemos que dejar a un lado. Ha habido datos interesantes de biomarcadores, especialmente con los datos de nuevo del CheckMate Cabo-Nivo. ¿Hay algún biomarcador predictivo para utilizar Cabo-Nivo en pacientes con cáncer renal? Pues la verdad es que ha habido muchas firmas genómicas, sí que parece que hay alguna firma de transcriptoma que nos puede ayudar a entender mejor qué pacientes se benefician de esta combinación, pero quizá el mensaje claro aquí es que las firmas que funcionan con algunos dobletes no funcionan con Cabo-Nivo, de tal forma que hay bastante variabilidad a la hora de pensar que firmas genómicas las podamos aplicar en el manejo de los pacientes con cáncer renal metastásico. Es cierto que hay algunos datos interesantes, como puede ser la propia expresión de PDL1, que se comporta como un factor pronóstico negativo, o el marcador c-MET, que también parece que es más un marcador pronóstico negativo en este contexto que una ventaja como un marcador que podemos utilizar de manera prospectiva. Se ha hablado bastante también de estrategias de rescate con el ipilimumab. Sabemos que hay 4 ensayos clínicos que han utilizado el IPI de rescate y quizá el mensaje más importante es que lo que estamos aprendiendo de la inmunoterapia en general es que nos permite hablar de un endpoint diferente, que es la supervivencia libre de tratamiento. Ya sea con combinaciones de TKI inmuno o doble inmunoterapia, sabemos que la inmunoterapia en el cáncer renal empieza a aportar en algunos pacientes en concretos este tiempo en el cual los pacientes, a pesar de tener enfermedad metastásica, están sin tratamiento. Por último, creo que cada vez van generándose más datos de enfermedad, de datos de vida real. Tenemos los datos de los ensayos clínicos, pero muchas veces hay este pequeño gap de lo que es los datos de los ensayos clínicos a la vida real. Hay algunos datos, por ejemplo, con Axiabelu, de un estudio de Inglaterra, donde los datos son parecidos a lo que podríamos esperar, con tasas de respuesta en torno a 50-60%, sin alcanzarse las medianas de supervivencia. Tenemos datos, por ejemplo, con Axipembro, con la modificación del pembrolizumab cada 6 semanas, en un estudio de Escocia, con unos datos también bastante parecidos, y en general la idea es que lo que vamos viendo es que los datos que hemos visto en ensayos clínicos, cuando vamos a la vida real, realmente replicamos estos datos con unas medianas de supervivencia mucho más interesantes. Quizá lo que nos gustaría ver nuevos fármacos, la verdad es que hay muy poquito datos de nuevos fármacos que se hayan presentado. Quizá de nuevo hay alguna actualización sobre los datos del belzutifan en enfermedad von Hippel, que lo que vemos de nuevo es que lo que está transformando este fármaco es el número de pacientes que necesitan cirugías. Radicalmente, desde que empezamos con este fármaco en pacientes con síndrome de von Hippel-Lindau, los pacientes que requieren cirugías a posteriori son mucho menos de lo que estaban necesitando. Así que esto es todo y esperemos que en los próximos congresos tengamos un nuevo fase 3 de los buenos que nos gustan en cáncer renal para poder contároslo a vosotros. Un saludo.